también al laboratorio que me permitió presentar en este congreso esta nueva droga. Es pesada la carga reemplazar a alguien con una trayectoria tan larga en enfermedad inflamatoria como el doctor Boer, que hoy por una cuestión de salud no pudo estar acá. Así que bueno, en reemplazo de él, acá estamos para charlar entre los pocos que somos de la presentación de esta nueva droga para la enfermedad de Crohn por ahora. Adelante. Bueno, antes de empezar a ver trabajos que en el mundo se han hecho con certolizumab y enfermedad de Crohn, vamos a hablar de la estructura de los inhibidores de los TNF y sobre todo qué significa pergilación. Saben ustedes que pergilación es la conjugación de una proteína o péptido con una o más moléculas con un producto que es el polietilenglicol. El polietilenglicol es un polímero no tóxico, no inmunogénico, y la pergilación permite, por lo tanto, a aquellos péptidos o proteínas pergiladas prolongar el tiempo de residencia en el organismo donde penetran, mejorar su estabilidad, aumentar la solubilidad y disminuir la proteólisis y la excreción renal, por lo cual esto serviría para que se prolongue su acción en el tiempo y permitir dosis en tiempos más prolongados. Las estructuras de los inhibidores anti-TNF para el tratamiento de la enfermedad de Crohn moderada severa que contamos en la Argentina hoy y que tenemos a mano para estos pacientes son tres: infliximab, adalimumab y ahora certolizumab pegol. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres anticuerpos monoclonales? Los tres son de tipo IgG1, recombinantes, y las diferencias principales son, a ver, el puntero, ahí. Las diferencias principales son, el infliximab es un IgG recombinante humano-ratón, por lo tanto se lo denomina quimérico. Quiméricos son las sustancias que están recombinadas con dos especies, en este caso ratón, hombre. Por eso se lo denomina quimérico. El componente Fc de esta molécula es el que se une a los receptores de membrana y tiene dos brazos que son los brazos FAB de la molécula. El adalimumab es exactamente igual, pero tiene una diferencia, es un recombinante no quimérico, sino humano, y también tiene la fracción Fc y los brazos FAB de la molécula. El certolizumab pegol carece del brazo Fc, carece de uno de los brazos FAB y es una molécula mucho más pequeña donde se pergiló el fragmento FAB, uno de los fragmentos FAB, con el polietilenglicol, que le da mayor estabilidad, una molécula más pequeña y algunos beneficios con respecto a los otros dos. Entonces, certolizumab es un fragmento humanizado, FAB pergilado, libre del fragmento FC, de un anticuerpo monoclonal anti-TNF, es un fragmento individual, diseñado en Escherichia coli, es específico de sitio y serviría porque prolonga la vida media de la medicación, es compatible con la administración subcutánea y en vivo, a diferencia de los otros, no hay activación del complemento, no hay formación de complejos citotóxicos, anticuerpos con citotoxicidad a células, y tampoco hay formación de inmunocomplejos inmunes, con lo cual uno podría pensar que habría menos anticuerpos circulantes contra la droga con este producto que con los demás. Para esto, desde el año 2013 en adelante, se han efectuado estudios multicéntricos en el mundo que se denominaron Precise
1, 2 y 3, en donde vamos a analizar qué pasó con aquellos pacientes que recibieron la droga y qué pasó con los pacientes que recibieron placebo y cuáles fueron las diferencias en cuanto a mejoría clínica y en cuanto a me trabé ahí. En cuanto a mejoría clínica y en cuanto a remisión de la enfermedad. ¿Por qué voy a mostrar el 2 directamente y no el 1? Porque el 1 está incluido en el 2 y ahora yo después cuando veamos el esquema se los voy a hacer notar. ¿Qué criterios de inclusión se usaron? Se usaron pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad de Crohn con actividad de por lo menos 3 meses, con un CDAI entre 220 y 450, todos eran adultos, podían recibir tratamientos concomitantes con otras drogas como 5-ASA, prednisona a dosis menor de 30 miligramos, o azatioprina, o 6-mercaptopurina, o metotrexate o antibióticos. Debían ser excluidos de estos estudios pacientes que tenían síndrome de intestino corto o que tenían alguna ostomía o síntomas de suboclusión intestinal o abscesos o antecedentes de tuberculosis o alguna placa con indicios de alguna tuberculosis o PPD positiva, enfermedades desmielinizantes, que estén cursando un cáncer o que tenían tratamientos con biológicos o anti-TNF 3 meses previos a entrar a este protocolo, o que tenían alguna hipersensibilidad severa con alguno de los anti-TNF nombrados y entonces estos no podían entrar en este estudio. Este estudio fue multicéntrico, randomizado, controlado, doble ciego y se efectuó entre los años 2003 y 2005. Se randomizaron 662 pacientes a quienes se les indujo con la droga con 400 miligramos subcutáneos de certolizumab en la semana 0, luego en la semana 2, en la semana 4 versus placebo y se aplicaba la medicación cada 4 semanas y se hizo un seguimiento de 26 semanas. La randomización también se hizo de acuerdo al nivel de PCR, si tenían más o menos de 10, al uso simultáneo de corticoides o inmunosupresores. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? En primer lugar, el primer endpoint era la respuesta clínica en la semana 6 y la respuesta clínica en la semana 6 y 26 en aquellos pacientes que tenían un PCR mayor de 10. El segundo objetivo era ver si se llegaba a la remisión en la 6ª semana o a la remisión en la 6ª y en la 26, también en aquellos pacientes que tenían una PCR mayor de 10. Y, por último, también analizar la respuesta clínica y la remisión en todos los pacientes, tengan o no tengan una PCR mayor de 10. Respuesta llamamos cuando el CDAI bajaba a 100 puntos y remisión cuando el score del CDAI era menor a 150. Acá está el diseño del estudio, donde ustedes ven que todos los pacientes recibieron el certolizumab subcutáneo a 400 miligramos en la semana 0, después se le administró la misma dosis en la 2ª semana y a la 4ª semana. Ahí en esa 4ª semana se randomizó a los pacientes en aquellos que habían respondido y aquellos que no habían respondido. Los que no respondieron se fueron del protocolo y aquellos que respondieron se dividieron en 2 ramas. En los que siguieron administrando la medicación cada 4 semanas hasta la semana 26 y aquellos que recibieron esta inducción, pero que a partir de la 6ª semana empezaron a recibir placebo cada 4 semanas, que en este caso fue sorbitol. Y se midió el endpoint primario en la semana 26. Y acá vemos que en el primer estudio, el PRECISE 1, que llegó hasta la 6ª semana, tanto los pacientes que tuvieron una respuesta baja clínica, es porque no bajaron 100 puntos, sino bajaron menos de 70. Aquellos que tuvieron una respuesta clínica, que son los que hicieron un descenso del CDAI de 100, y aquellos que llegaron a la remisión. Fíjense que ya en la 2ª semana, el porcentaje de pacientes que
bajaron, o que hicieron remisión fue bajo, pero que tuvieron una respuesta clínica buena fue un poco más, y una respuesta clínica baja un poco más. A medida que fueron avanzando las semanas, se llega a la 6ª semana, donde después vamos a randomizar a los pacientes, a que la remisión fue un poco mejor, lo mismo que la respuesta clínica, tanto baja como buena remisión clínica, buena respuesta clínica.